Bueno, buenas tardes ante todos. En el contexto social actual, considero que los docentes debemos ser bastante conscientes de que un alumno aprende por lo que realiza, por la significatividad que tienen las actividades que ellos llevan a cabo y también por la posibilidad que ofrecen las secuencias didácticas de integrar nueva información a las concepciones que son previas o conceptuales. No basta escuchar al profesor o realizar una lectura para generar este acto tan complejo como es la docencia. Es por lo que yo, a mi juicio, las actividades o las secuencias didácticas por competencia es una tarea muy importante para organizar situaciones de aprendizaje, ¿sí? Y esas situaciones de aprendizaje deben estar bien orientadas, bien estructuradas, para lograr entonces los objetivos. El debate didáctico, según lo establece la contemporaneidad, enfatiza la responsabilidad del docente en proponer a sus alumnos actividades secuenciales. Estas actividades deben permitir establecer un clima de aprendizaje y al final ese es el objetivo y el sentido de la expresión actual de la docencia, en donde el estudiante pueda aprender y no aprenda solamente, el aprendizaje no esté centrado solamente en conceptos o conceptualizar, sino que también haya un enfoque en poder realizar actividades que ayuden a profundizar el aprendizaje o los conceptos aprendidos. Por eso para mí es tan importante planear las secuencias didácticas por competencias. Muy bien, profesora Maruquel, su opinión. Bueno, mi opinión en realidad considero también, como comenta la profesora Estela, que es importante elaborar la secuencia didáctica. Uno, porque vivimos actualmente en una sociedad cambiante, es decir, no se va a aprender de la misma manera para siempre. Esto se debe entonces a que el docente tiene que preparar de manera integral los contenidos, las actividades para que ese estudiante realice. Esto lo conlleva al joven a que pueda ir poniendo en práctica esas habilidades que de por sí a veces las personas poseen. No todos son hábiles, pero algunos son, las habilidades las demuestran mejor. Igual, como comentó la profesora, los conocimientos no son suficientes, porque de qué vale que usted adquiera conocimientos y no sabe después plasmarlos. ¿Y a dónde dejamos las actitudes? Tenemos también que poner en práctica esa actitud al momento de que el joven vaya aprendiendo. Usted como docente le tiene que ir inculcando a ese chico la responsabilidad, el esfuerzo que debe cada vez que le corresponde realizar un trabajo, uno debe hacer. Para muestra, dice el buen panameño, un botón. Nosotros todos nos estamos sacrificando. Así que considero que sí es importante el planear por competencia. Pero en la actualidad, y me da mucha pena comentarlo, si recuerdan, cuando la ministra Lucy Molinar se trató de implementar esta planificación por competencia. ¿Qué ocurre? A los docentes, a la mayoría de los docentes se les capacitó para que pusieran en práctica este enfoque. Pero una cosa es cuando uno, ¿cómo le explico? Una cosa es querer y la otra es hacer. Si a todos se nos capacitó para poner en práctica este enfoque por competencia, ¿por qué entonces el docente todavía sigue con el mismo libro de ayer? Es ahí entonces en donde vamos, que los chicos, algunos se preparan, otros lastimosamente
no, pero eso va a depender del profesor. Claro, es el joven el que tiene que dar el todo, pero el docente también, porque si usted como docente no exige qué va a aprender, qué es lo que, de qué manera está formando a ese estudiante. Así que considero que sí, debe buscarse una manera, estrategia, no sé cómo llamarlo, para ver si todos iríamos por un mismo camino, todos lleváramos el mismo hilo, de manera que nuestra juventud salga con una formación integral, porque da lástima cuando el estudiante ingresa a la universidad. Algunos llevan demasiado falencia, otros pudiera decir que sí van preparados un 90%, y si consideramos serían los chicos de bachiller en ciencia, porque los de comercio y otros bachilleres de verdad no sé qué pasa si son los mismos profesores que le imparten clases al de ciencias y al de comercio. No veo por qué esa diferencia en cuanto al aprendizaje. Esta es mi opinión. Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a la importancia que tiene para mí como docente planear por competencia, yo creo que cuando surgió este modelo, el paradigma era como de dejar de evaluar tanto el conocimiento, tanto de que el estudiante cumpla el objetivo de conocimiento, para asegurarse de que además de que el estudiante sepa el saber, la teoría, sino que también sepa cómo ejecutarla, pero no ejecutarla en cualquier cosa, sino aplicar ese conocimiento en un problema de la vida real, porque al final eso es lo que se trata de las competencias, de que tú utilices todos esos conocimientos que tú has adquirido, que te han enseñado tus docentes, y que lo apliques para resolver un problema, ya sea un problema para resolver en el trabajo, en tu profesión en la que te estás desempeñando, o alguna situación de la vida cotidiana. Entonces, es importante empezar a enseñarles a los estudiantes, o empezar a planificar esa enseñanza por competencia, para que el estudiante desde un principio se vaya acostumbrando a resolver problemas de la vida cotidiana o de la profesión en la que va a ejercer. Porque estamos acostumbrados, yo creo que es una tónica tanto en la escuela, en los colegios nacionales y también públicos y privados del país, como algunas veces también ese problema llega a la universidad, de que estamos como muy acostumbrados a solo evaluar lo que sabe el estudiante, y siempre se destaca el que más sabe, pero dejamos a veces de lado al estudiante que no le es tan fácil recordar todos esos conocimientos teóricos, pero cuando va a la práctica y le toca desempeñarse y ver esas habilidades que tiene, e inclusive ver la actitud de ese estudiante frente a esa situación, problema, la que se le presenta, lo resuelve de una mejor manera y sale mejor librado que el estudiante que sale muy bien, que sale teóricamente muy bien. Entonces yo pienso que el objetivo de nosotros como docentes de planear consecuencias didácticas es ir preparando al estudiante, y que no solo se acostumbre a que es el mejor el que más sabe, sino que es el mejor, o está el más competente, mejor dicho. El más competente sería el que es capaz de adquirir ese conocimiento, pero aplicarlo y que resuelva ese problema. Y siempre con una buena actitud, con buenos valores, respetando a los demás. Yo pienso que esa es la manera integral de la educación de que debemos nosotros como docentes enseñarle a nuestros estudiantes, y de ahí radica la importancia de la enseñanza por secuencias didácticas, por competencia. En este aspecto, ustedes, profesora Estela invitada y la profesora Maruquel, pueden desarrollarlo desde el punto de vista de su especialidad, en donde laboran. Está silenciada, profesora Estela.
Gracias. Sí, bueno, en cuanto a los aciertos, creo que ustedes han ido comentando muchos de los aciertos y virtudes que tiene la implementación de secuencias didácticas por competencias. Evidentemente, una de estas es que esta metodología, definitivamente que favorece el desarrollo de habilidades y de destrezas, al margen de que puede propiciar la reflexión, que permite abordar digamos, una cantidad de conceptos, o sea, no se pierde la capacidad para desarrollar conceptos o profundizar en los conceptos, no. Lo que se hace es buscar una metodología en la que esos conceptos o esas ideas sirvan para ejecutar, sirvan para tomar decisiones. Entonces, este tipo de metodología que está más orientada a la resolución de problemas genera a profesionales más competentes, profesionales con la capacidad de dar respuestas ante una situación determinada. Y, por ejemplo, sabemos que el estudiante de las carreras de la salud no solamente requiere conocimientos, no solamente requiere saber qué medicamento administrar, no solamente requiere saber cuál es la sintomatología relacionada con una enfermedad, sino que también debe ser capaz de actuar de manera rápida ante algunas situaciones. Entonces, si solo basamos la enseñanza en el conocimiento y no en la destreza de aplicar esos conocimientos, pues evidentemente estamos lanzando al mercado laboral estudiantes que no van a tener todas esas competencias para ejecutar su trabajo de manera más eficiente, o según lo que se espera o lo que espera la sociedad. Para mí esos son los principales aciertos. Permite desarrollar actividades integradoras, sobre todo durante el saber conocer intelectual, el saber hacer desde el punto de vista de desarrollo de destrezas y definitivamente el saber actitudinal. El trabajo con respeto, el trabajo colaborativo, el respetar las ideas, el ser capaz de desarrollar ideas propias a la vez que participas de un conjunto o de un grupo. Eso es gran parte de los aciertos que tiene este tipo de metodología. Obviamente, lo que les decía hace un momento, favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas, propiciar la reflexión, ¿sí? Todo esto, y evidentemente pues desarrollar la capacidad para ser resolutivos a la hora de tener un problema dentro de lo que es tu actuar como profesional. Para mí esos son los principales aciertos. Es obvio que los aciertos están más diseñados hacia el objetivo que uno alcanza con la implementación de esta metodología, y las limitaciones están más relacionadas con la posibilidad de implementar la metodología. Porque las limitaciones, la primera que yo puedo decir de las áreas de la salud, es que precisa alinear mucho mejor el currículum de todas las carreras de las áreas de la salud. Porque habría que eliminar la docencia aislada según especialidad. Yo soy especialista en un área, yo doy mi tema en un área, cuando me olvido de que realmente mi área de expertise tiene un límite muy, muy oscuro, un límite muy difuso con el área de expertise de otros dentro de la carrera, por ejemplo, en la que yo estoy orientada, que es Medicina y Ciencias de la Salud, por decirles algo. O sea, ¿dónde está la línea que diferencia farmacología de terapéutica, o farmacología de toxicología, o la fisiología de la patología? O sea, podemos hablar mucho de este tema. ¿Dónde está realmente esa línea divisoria? Realmente la encontramos en el plan curricular, no la encontramos en el contexto del conocimiento. Entonces, si nos permitiésemos eliminar, o por lo menos trabajar en eliminar esas líneas divisorias de la docencia según especialidad, podríamos abordar entonces también esta metodología de una manera más natural, ¿sí? Más natural. Para mí, una de las limitaciones que presenta la metodología es que requiere y permítanme abrir comillas, reformación del docente. ¿Por qué? Porque los que ya hemos sido formados en una escuela desde el concepto de cómo aprendimos y cómo nos enseñaron a educar o a formar,
tenemos que hacer un cambio, pero ese cambio, los cambios no son fáciles. O sea, el poder implementar, y tú sabes que puede ser muy bueno, y tú sabes que puede tener muchas cosas beneficiosas, pero al final tú empiezas a ver todas las limitaciones que tienes. Por ejemplo, podemos pensar que el profesor es reticente, pero también los estudiantes son reticentes a este tipo de metodología. Ellos también se resisten, porque piensan que si les evalúas a través de una actividad en lugar de a través de un ejercicio, probablemente, no es que yo tendría que saber hacer esto. Entonces, claro, esas limitaciones que ya vienen ellos de su formación escolar, también van a ser parte de las limitaciones que tengamos para implementar la metodología. Los espacios para el desarrollo de las actividades deben ser amigables. La universidad debe, si quiere implementar este tipo de metodología, debe desarrollar áreas, que ya es lo que se habla. Ya no estamos hablando solamente de que el docente tiene que tener la formación, tiene que tener el ambiente. Esta metodología requiere ambientes que propicien el trabajo colaborativo. Entonces no podemos seguir pensando en el aula de clase tradicional con 700 bancas, que todos los estudiantes se dan la espalda, tú solamente le ves la espalda a tu compañero de enfrente. O sea, hay que desarrollar aulas colaborativas. Entonces, eso también es un ejercicio que tienen que hacer nuestras autoridades para poder que los docentes vayamos abocando entonces a implementar este tipo de áreas. El volumen de estudiantes, esa es otra limitación, por lo menos tenemos en muchas de las áreas de la salud. ¿Qué pasa? Los especialistas y subespecialistas en las áreas de la salud en un país tan pequeño como es Panamá son muy pocos. Si nosotros contamos el número de especialistas, es decir, gente debidamente formada a nivel de doctorado, a nivel de maestría, que son especialistas en bioquímica, que son especialistas en medicina interna o que tienen una especialidad en neurología o farmacología, es muy limitado. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con especialidades en donde tienes 2 o 3 docentes, y para poder implementar este tipo de actividades con un volumen de estudiantes de 100, 200 estudiantes por asignatura, tú no te vales con 3 docentes, tú no te vales con 4 docentes, tú tienes que tener un grupo sólido de docentes que te apoyen en el desarrollo de la actividad. Y bueno, no sé si estas son, bueno, al final, una última limitación que también me gustaría acotar es la inversión de tiempo que tiene que hacer el docente, no solamente al momento de desarrollar la actividad, sino al momento de desarrollar el material y los programas de apoyo que ellos van a requerir para esas actividades. Estamos pidiendo a un docente que muchas veces ya tiene una metodología. Hablemos de mi caso, yo soy docente desde hace 2 décadas, 2 décadas. 24 años de docencia. Si en este momento me toca reaprender a hacer docencia basada en competencias, en habilidades, en actividades secuenciales, pues yo tengo que reestructurar todo mi material de apoyo y tengo que empezar a trabajar en ese material de apoyo. Entonces, tiene que ser un proceso paulatino, no puede ser un proceso, a mi juicio, no puede ser un proceso excesivamente brusco, porque también eso va a generar mayor resistencia por parte del docente que ya está formado. Hay que reeducarlo y reformarlo. Profesora Maruquel, su opinión. Está silenciado, gracias. Ahora sí. Escuchando a la profesora Estela, sí coincido en la mayoría de los puntos. En cuanto a los aciertos, es sabido y conocido que planear la secuencia didáctica por competencia permite que el estudiante ponga en práctica los 3 saberes: el saber ser, como lo dijo la profesora, el saber hacer y el saber conocer. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, me enfoco acá en el colegio. La mayoría de los estudiantes en ocasiones vienen de estos lugares lejanos del área, vamos a decir de la Mesa, por mencionar un nombre, la Mesa de San Martín, y de padres que no son profesionales. Entonces, ahí los chicos empiezan a demostrar
¿cómo le explico? Empiezan a demostrar como un alejamiento por los estudios. Sin embargo, los chicos, los jóvenes estudiantes que son hijos de profesionales, ellos sí ponen en práctica los 3 saberes. O sea, si pudiéramos comparar, se nota la diferencia cuando el joven tiene quien lo ayude y quien no lo haga. En este caso, entonces, considero que le corresponde al docente ayudar a ese joven que no tiene la capacidad de poner en práctica o desarrollar sus habilidades, debido a que no tiene quien lo apoye, lo ayude en el hogar. Eso como acierto, sí, pero también entonces el docente tiene que coadyuvarlo, que era lo que le comentaba, a esa formación integral. Usted mencionó, Aldair, que tenemos que formar jóvenes para que sean capaces de resolver un problema, solucionar, aprender, reaprender, pero insisto, ¿de qué vale que yo lo haga y los demás compañeros no? Entonces estamos trabajando ¿para qué? ¿Sí? Dice el refrán, una golondrina no hace verano. Trato de dar lo mejor de mí personalmente, por ejemplo, en el español. De mi parte, no quisiera estar enseñando la acentuación, el dictongo y las palabras que llevan tilde y las que no llevan tilde. Si el niño desde primer grado se le enseña ese material, ese contenido, llega a 12º grado y aún no domina. Imagínese que en la universidad siga con lo mismo. Cuando estoy frente al estudiante, a ver, chicos, saquen una hojita, vamos a realizar una prueba, por decirlo así, de las palabras que llevan tilde y las que no. Otra vez con lo mismo, dice el estudiante. Ellos quieren algo nuevo, algo dinámico. Entonces nosotros como docentes tenemos que ser ese eje que cambie esa mentalidad de ellos, esas ganas que ellos tienen de aprender. Entonces, por eso es que insisto, como docente debemos estar en constante renovación de aprender y reaprender, como dijo la compañera Estela, porque de verdad en ocasiones nos convertimos en esa barrera también para los jóvenes, aquellos que van con ganas de saber y conocer más. Y usted le llega con el mismo libro. Pero bueno, para eso estamos, para que los jóvenes puedan lograr la mejor formación posible. En cuanto a los limitantes o las limitantes, sí, los grupos numerosos, el tiempo. Por ejemplo, en el colegio, 37 minutos, es una hora de clases. Usted tiene que dirigirse de un edificio a otro cuando le tiene que bajar 4 o 5 escaleras. ¿Con qué tiempo llega usted a ese otro salón? Tiene primero que pasar asistencia. ¿Cuántos minutos le va a tomar pasar asistencia? 38, 35 minutos considero que no es suficiente para enseñar. Y aparte de eso, en el aula, más de 40 estudiantes. En un recinto que usted no puede dirigirse solamente de izquierda a derecha. Imagínese, todo eso se convierte en limitante porque los niños inquietos y demás, y aún así llegan a la universidad con esa misma actitud. Entonces no es fácil. Yo diría que más bien el estudiante va adquiriendo ese compromiso, esa responsabilidad a medida que va madurando. Es decir, ya después de los 20 años, que ya él va tomando conciencia
de lo que quiere ser, de lo que es un profesional. Mientras tanto, al docente le corresponde trabajar bastante para poder lograr algo de aprendizaje en el estudiante. Esa es mi participación. Excelente. Sí, bueno, yo para no llover sobre mojado, como dicen, para mí uno de los principales aciertos, además de lo que ya han comentado los otros colegas, a mí me parece que es lo que más me ha llamado la atención y se lo comentaba a la doctora Juanita ayer, que una cosa que me llama la atención del planeamiento por secuencia, de la secuencia educativa por competencia, es que incluyes el evaluar la actitud del estudiante, el evaluar de que él sea respetuoso, el evaluar de que él haga su trabajo con la mejor disposición, de que respete las ideas de los demás, de que sea tolerante, que muchas veces nosotros en el proceso de enseñanza no lo evaluamos, ni siquiera hacemos ese énfasis en el estudiante de tener esa actitud, esa idea de por lo menos tener el valor presente. Entonces ya aquí desde el planeamiento tú estás incluyendo eso. Entonces para mí eso es lo principal, porque como decía yo le enseño a médicos, a tecnólogos médicos, a profesionales de la salud, y como decía ayer en la clase, o sea, yo no se los evalúo en ningún lado, pero yo espero que ustedes no sean médicos que tienen cita a paciente a las 7 de la mañana y lleguen a las 9 de la mañana. O sea, esa es una falta de respeto al tiempo de los pacientes, una falta de respeto al juramento que ustedes hacen como médicos, porque la parte humanística debe estar a la par de sus conocimientos teóricos. Entonces, la secuencia, el planeamiento por secuencias didácticas, por competencias, desde que tú estás planeando, te permite incluir esa cuestión de los valores y de la actitud del estudiante. Entonces ya al tú incluirlo en el planeamiento y asegurarte de que el estudiante debe adquirir esa actitud o ese valor al momento para tú considerarlo de que él es competente en esa actividad que estás haciendo, entonces ya es algo que da bastante, es un punto a favor por el planeamiento en secuencias didácticas por competencia. Y de limitaciones, yo creo que lo mismo, o sea, aquí nosotros en la Facultad de Medicina nos enfrentamos con algo de que no es nuevo, los espacios de nosotros, uno, de que no son, como comentaba la profesora Estela, no fomentan el trabajo colaborativo entre los estudiantes y el docente, pero además de eso, ya no es un espacio para nada que se presta a ser didáctico siquiera, porque está la cantidad de estudiantes que tenemos, que inclusive a veces encontrar un salón en donde quepa los estudiantes que le tenemos que dar clase es un inconveniente. Y cuando encontramos un salón, los estudiantes están incómodos, están pegados uno de otro. Entonces ya eso te dificulta poder favorecer el proceso de enseñanza en el estudiante. Ahora imagínate aplicar un planeamiento que has hecho, has invertido, te has capacitado, has dedicado tu tiempo planeando una competencia, una tarea integradora, has hecho tus criterios de evaluaciones y has sacado tus actividades y diseñado tus recursos, aplicarlo en un espacio que no te ayuda. Entonces es muy difícil. Si quieres un espacio que no tiene internet, no vas a poder incluir el uso de las TIC. Entonces son cosas que aquí en la facultad se trata de mejorar. A veces nosotros compramos muchas cosas, compramos router, tratamos de adquirir conexiones de internet de fuera, líneas y este tipo de cosas, pero a veces es imposible, se fue el internet y ya es una cuestión que se escapa de nosotros. Entonces, cuando no tenemos un espacio que nos ayude, nos facilite, nos estimule a los docentes y a los estudiantes a aplicar esa enseñanza por competencia, es algo de que no vamos a poder lograr o aprovechar todas esas ventajas que nos permite esta enseñanza por competencia. Entonces, para mí, la principal dificultad es esa de que en los espacios actualmente que nosotros impartimos clases, no favorecen ese proceso, no lo favorecen.
Bien, para poder responder a esta pregunta, yo creo que tenemos que por lo menos abocarnos a lo que define la Real Academia Española sobre competente y competitivo. El competente o el sujeto competente es el que tiene competencias o que le corresponde hacer algo por su competencia, su capacidad. Y la competitividad es la capacidad para competir o rivalizar por conseguir un fin. Entonces, partiendo de esta sencilla definición, nosotros podemos entender que la competitividad es el tipo de relación, digamos, interpersonal que van a establecer dos sujetos o más, ¿sí? O grupos puede ser, para cumplir un objetivo determinado, en el cual por lo menos una de las partes o uno de los sujetos siempre va a pretender ser mejor que el resto de sus competidores. Eso te convierte en una persona competitiva. Tú quieres competir y quieres ser el primero. Esto lo encontramos y creo que es el que predomina en nuestras aulas. Ese que quiere tener la mejor nota, que necesita esa A, y esa A la necesita porque necesita la beca, esa A la necesita porque necesita el reconocimiento social, esa A la necesita el estudiante de medicina porque también le permite optar por las mejores plazas cuando le toque concursar. Entonces, al final, se convierten en estudiantes que lo que hacen es competir, En cambio, cuando nosotros hablamos de la persona competitiva, mientras que la persona competitiva es la que pretende ser la primera, que pretende ser la mejor en algo, en lo que respecta a la competencia es un poco diferente, o es bastante distinto. En esencia, es la capacidad para desenvolverse, para progresar, para dominar una habilidad determinada. Entonces, no necesariamente siempre es competente el que más conocimientos tenga, es decir, el que tenga mejor calificación al final desde el punto de vista de conocimientos adquiridos. Se trata entonces la capacidad o la competencia, se trata del desarrollo y la adquisición de pericia en algo. El estudiante tiene pericia, desarrolla habilidades que luego le sirven como profesional. Un estudiante competente es aquel que es capaz de hacer frente a una tarea, ¿sí? Y lo hace con una gran eficacia, ¿sí? Entonces, al final, si nosotros vamos a la práctica profesional, ¿qué es lo que queremos como profesionales? Un profesional que compita o un profesional que tenga esa habilidad, que tenga la pericia para desarrollar su trabajo. Por eso nosotros como docentes tenemos que trabajar en esa línea de desarrollar competencias. O sea, este es un tema bastante amplio, pero el trabajar por competencias es una línea que nosotros debemos reforzar. El hacer que el alumno sea competente, tenemos que entender nosotros como docentes qué es lo que va a favorecer el trabajo colaborativo y la capacidad de trabajar. Y el docente debe dejar de calificar como buen estudiante o mal estudiante según la capacidad que tenga un otro estudiante para almacenar conocimiento, para responder una prueba escrita. Entonces, para poder cambiar ese concepto, para poder cambiar esas líneas, nosotros tenemos entonces también que cambiar la forma como enseñamos, la forma como evaluamos, para generar personas con competencias capaces de desenvolverse, de progresar y de dominar habilidades. Muy bien, excelente. Profesora Maruquel, su opinión. Bien, muy bien lo que realizó la profesora Estela, de primero definir los conceptos de competente y competitividad. Al escuchar estas definiciones, sí, podemos ver que la clase de estudiantes que predomina es el competitivo. Generalmente ellos están pendientes cuál es la calificación que obtienen. El que siempre está luchando por obtener un A o una B como mínimo, y claro, los demás se convierten en sus rivales. Entonces, estos jóvenes, supongamos que
el estudiante competente a lo mejor no va a conseguir en una actividad un as o un 100, pero ¿qué ocurre? Él se esfuerza para lograr la cantidad de puntos que obtiene. Sin embargo, el competitivo, él busca la manera, se exige a sí mismo. Y por eso él siempre va a considerar a los demás como sus rivales. Pero como competente y competitivo, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por lo menos el estudiante competente siempre va a trabajar en equipo, va a compartir triunfo, a pesar de que no todos trabajan al mismo ritmo ni de la misma manera. Cuando se trabaja en equipo, siempre hay uno que es el que se esfuerza más, es ese líder, como le llamamos en ocasiones. Y si el grupo, el equipo triunfa, todos celebramos de la misma manera. En ocasiones es bueno y también es malo, porque usted está cargando a aquel que no se esfuerza. Sin embargo, el competitivo, él trabaja para sí mismo. Él le va de trabajar en equipo. Y si llega un dado caso que alguien lo supera, eso le puede causar cierto grado de frustración, porque él dice, ¿cómo me van a ganar si yo soy el mejor? Él siempre quiere ser el primero. Bien, pero esto también a veces conduce al joven, y me voy a enfocar acá en el área del colegio, que los niños, ellos se conforman con un 3. Me pregunto entonces, ¿son competentes o competitivos? Porque ellos son felices una vez ven un 3, gané 3, es decir, ellos les importa el resultado, no si aprendieron o no. A veces el profesor les regala el 3. Pero entonces, ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos formando? ¿Jóvenes competentes o competitivos? Y ese es después que leí para instruirme, quedé con esa pregunta. ¿Qué estamos nosotros formando? Si el joven lastimosamente se conforma con un 3. Ahora hay estudiantes que se esfuerzan, pero, como le decía, ¿de qué vale que usted como profesor exija en su asignatura y los demás no? Caemos en lo mismo. Entonces el estudiante, cuando usted exige, ¿qué viene y dice? Es mala. El que le califica porque usted simplemente entregó una página y ya obtiene un 5, un 100, usted es el mejor profesor. Entonces, somos nosotros, los docentes, los responsables también de esa formación del estudiante. Si va a ser un profesional competente o competitivo. Recuerdo y comento una anécdota. Mi hijo se graduó en el Fermín Nodó. El estudiante que obtuvo el primer lugar, 4.7, tenía ya el pase expedito para la tecnológica. ¿Qué ocurre? El joven no pasó de segundo año. Sin embargo, mi hijo logró graduarse. ¿A qué se debe esto? Si el joven era de puro 4.5, 4.8, 4.7, tanto que obtuvo el primer puesto en una promoción de sexto año. Y el que luchaba, se esforzaba por ver cómo lograba, entonces pudo culminar una profesión, una carrera. Es aquí en donde viene la parte entonces de las competencias, que cuando ponemos en práctica los 3 saberes, no lo vamos a lograr un 100%, pero sí nos esforzamos y ese esfuerzo es el que nos hace valer.
La mayoría no, porque usted obtenga A de arriba abajo es el mejor. Sí, nos abre puertas en el mercado laboral, profesional, porque se requiere hasta ahora de los resultados de los créditos, pero considero yo que no es una puntuación lo que debe definir si el estudiante es competente o competitivo. Esa es mi participación. Ok, excelente. Bueno, yo sí, dándole un poco, siguiendo el hilo de la profesora Maruquel, yo pienso que estamos formando, y lo que predomina, pero es por cómo lo estamos formando desde la escuela, e inclusive hasta en la universidad, son estudiantes competitivos. Sí, competitivos, porque para entrar a la universidad tienes que tener un buen promedio. Te suma o tiene mayor probabilidad un estudiante que tenga unas buenas notas agarrar una carrera que sea muy concurrida. Entonces tienes que tener un buen promedio. Para concursar por las mejores plazas de residencia como especialista, tienes que tener un buen promedio, un índice en la universidad. Entonces el mismo sistema nos obliga a ser competitivos, de que tengo que sacar la mejor nota, tengo que salir bien esto, porque necesito esto, necesito una beca, no sé qué. Entonces el mismo sistema nos obliga a ser competitivos. Ahora, yo pienso y me veo a mí mismo retrospectivamente cuando era estudiante, y recuerdo, bueno, yo creo que fui un estudiante de regular a bueno, y recuerdo que yo había cosas que me gustaban y las entendía con bastante facilidad, pero yo no me considero que era un estudiante competitivo. Yo me considero que era un estudiante competente, porque a pesar de que algunas cosas no las entendía muy bien, otras sí las entendía más rápidamente, y cuando me tocaba aplicar ese conocimiento en un laboratorio, por ejemplo, nosotros damos hematología, y en hematología como tecnólogo médico es importante reconocer las células de la sangre. Entonces yo entendía claramente la teoría de las células de la sangre. Yo entendía claramente, o podría aplicar lo que había escuchado en teoría en el reconocer las células de la sangre, pero además, ¿qué hacía? Trataba de ayudar a mis compañeros que no entendían o que les costaba identificar las células de la sangre. Entonces yo considero de que ese trabajo colaborativo es de un estudiante competente. Aunque hay muchos estudiantes de que son competitivos, y hay muchos estudiantes que se cierran y dicen, yo no voy a ayudar a nadie. No voy a ayudar a nadie porque es en lo que cada uno vea cómo hace para pasar su materia, y cada uno vea cómo hace para ver cómo saca su nota. Pero yo creo que a pesar de que la mayoría de los estudiantes que predominan son los competitivos, hay muchos estudiantes que son competentes. Y competentes desde el punto de vista de que comparten la información, trabajan en equipo. O sea, esa parte de actitud siempre la tienen presente y tratan de ayudar, tratan de apoyarse uno con otro. Otro punto que me llamó la atención de lo que comentó la profesora Maruquel era que, por ejemplo, de cuando uno trabaja en grupo, ella comentó que a veces era como cargar a los demás. Yo pienso que no. Yo pienso que cuando uno trabaja en grupo, lo que hace es como, dependiendo de la situación, habrá uno que se le da mejor una cosa que otra. Entonces, si trabajamos en grupo y estamos en una situación que se le da mejor, por ejemplo, a mí, entonces, claro, tú vas a la cabeza y los demás te apoyamos. Pero si cambia la situación y es otra persona, pues la otra persona entonces va a la cabeza. Entonces, yo pienso que eso es más que nada trabajar en grupo colaborativo, que lo que es mejor cada uno, es lo que mejor te desempeñas, tú eres el que lidera, tú eres el que va a la cabeza, y cuando cambia la situación, entonces otro. Ese es trabajar en grupo. Cuando te pones a cargar a alguien, eso no es trabajar en grupo. Entonces yo pienso que cuando trabajamos en grupo, y eso es algo que nosotros como docentes que estamos enseñando por competencia tenemos que hacer en énfasis. A veces mandamos a trabajar en grupo, pero no exigimos o no evaluamos realmente que se trabajó en grupo. Los estudiantes hicieron un grupo y entregaron un trabajo donde estaban los nombres de todos,
pero trabajaron en grupo realmente. Entonces todas esas cosas hay que empezarlas a ver desde nosotros como docentes, ¿verdad? Al momento de que planificamos nuestras clases por competencia, para realmente asegurarnos de que el estudiante, si adquirió o no la competencia, que sean evaluadas. Entonces yo pienso que ahí radica principalmente la diferencia del estudiante competente y competitivo, que el profesor sea capaz de estimular ese ambiente. Si tú como profesor estimulas el ambiente competitivo, los estudiantes que vas a tener son estudiantes competitivos. Si tú como profesor estimulas un ambiente colaborativo, de que los estudiantes se apoyen, que aprendan y que apliquen esos conocimientos para resolver situaciones, entonces vas a tener estudiantes competentes. Entonces yo creo que ahí radica principalmente la diferencia. Definitivamente que la enseñanza por competencia no se ha implementado. En muchos aspectos está solamente en papel. Y eso es quizás una de las cosas que debemos recalcar, ¿no? En las últimas décadas, a pesar de que se ha escrito y de que se conoce las secuencias didácticas y el desarrollo de competencias, esto se ha desvirtuado y la verdadera función académica ha sido desvirtuada por la función administrativa. Es decir, hay una serie de documentos en donde tú como docente has tenido que cambiar todos los objetivos y lo has tenido que pasar a competencias. Pero en realidad, en la práctica real, te quedaste en objetivos. Nunca pasaste a competencias, porque para desarrollar competencias tienes que desarrollar actividades más allá de las clases magistrales. Entonces, si nosotros nos ponderamos, solamente con ponderar el porcentaje de horas teóricas que se da frente al número de horas prácticas que mantiene una asignatura, entonces te das cuenta que cuánta práctica, cuánta capacidad hay para establecer estas secuencias didácticas o esta metodología de secuencias didácticas. Yo pienso que queda mucho por estructurar, queda mucho por educar al docente y también educar al estudiante para desarrollar entonces esta metodología. A pesar de que las secuencias didácticas son sencillamente este conjunto de actividades, articulado de actividades, tanto de aprendizaje como de evaluación, que eso también tenemos que tenerlo, hemos dicho que es de aprendizaje, pero también son herramientas de evaluación, ¿sí? En la que el docente debe tener un papel central. Lo ha dicho Aldair hace un momento y también lo dijo la profesora Maluquel. ¿Qué pasa? El docente no puede planificar una secuencia didáctica y desaparecer. O sea, no puede decir, vamos a realizar actividades con objetivos de desarrollo de destreza y tú no estar pendiente de que todos los estudiantes estén desarrollando esas destrezas que tú buscas desarrollar. Entonces, estas actividades deben buscar el logro de metas educativas, ¿sí? A pesar de ello, a pesar de que se entiende la importancia, vuelvo a insistir, como herramienta para alcanzar los objetivos según fue formulada. Hoy en día todavía esa docencia por competencia yo considero que es inmadura. Todavía está en una fase muy inmadura, porque no es solamente tenerla plasmada en un papel, tenemos que propiciar que los docentes se formen para impartir este tipo de docencia o impartir esta metodología. Cuando nosotros decidimos o cuando nosotros hicimos el cambio, quizás Aldair, tú no estabas en esa época, pero cuando hubo que hacer el cambio de las filminas al PowerPoint, fue traumático, porque el que tenía ya todas sus presentaciones en filminas, era muy difícil sentar a ese profesor que a lo mejor tenía como yo 20, 25 años en la docencia y que no había abierto un ordenador nunca, o sea, es traumático. Y eso hace que haya rechazo. Entonces hay que vencer esas limitaciones. Hay que empezar a trabajar en esas limitaciones. Y por eso yo quiero aprovechar este foro para volver a hacer énfasis en que para poder acabar o para poder socavar estas limitaciones,
no hace falta solamente que se involucre el docente, también hace falta que se involucre la parte administrativa, la parte económica de una institución, porque hay que desarrollar material, hay que apoyar a ese docente para que desarrolle el material. Y como siempre hemos comentado, nadie obliga al docente a cambiar. Nadie lo obliga, porque el docente tiene libertad de cátedra y tiene libertad para hacer en su cátedra lo que quiera. ¿Qué te obliga? Tu amor a la docencia. Yo creo que nadie puede obligarme a mí a desarrollar competencias o actividades por competencia, sino mi propio convencimiento de que es una metodología dinámica, es una metodología con la que puedo alcanzar objetivos y, lo más importante, puedo generar una nueva generación de profesionales panameños competentes con la capacidad de competir. Gracias. Excelente. Profesora Maruquel, su opinión. Mi humilde opinión es que lastimosamente en la educación, me refiero a la educación secundaria, no se cumple como comentaba la profesora Estela. Todo está escrito, todo está plasmado y existen documentos y documentos, pero no se lleva a la práctica. Por la sencilla razón que no se le exige, como comentaba la compañera, a ninguno se nos exige. Entonces, no solo ese punto, sino que también veámoslo desde otra perspectiva. La educación en estos lugares recónditos del país, imagínense, donde no tienen siquiera un hogar, no cuentan con un trabajo, ¿cómo va el docente a enseñarle a ese niño que a lo mejor no tiene ni qué comer, le va a enseñar a través de las TIC, por dar un ejemplo? Si no hay luz, no tienen los servicios de cableado, telefónico, internet, nada de esto, ¿cómo van esos niños o esos jóvenes a aprender si no cuentan con lo principal, que es la disposición de las herramientas? El sistema no se ha tomado el trabajo, quiero decirlo de esa manera, no se ha tomado el trabajo en que la educación sea igual para todos. El que se encuentra en la ciudad puede recibir, entre comillas, una mejor educación que el que se encuentra en los lugares más apartados de la ciudad. Entonces, por esa razón, puedo decir que no se está cumpliendo con el enfoque competitivo. En otro punto también que me atrevo a mencionar es que el niño, por decirlo así, el niño, por mucho que usted trate de estimularlo, en ocasiones ellos también muestran ese rechazo, ese repudio a aprender. ¿Por qué? Porque están pasando por posibles situaciones económicas, familiares, y son tantos esos problemas que los abruman que a veces prefieren mejor abandonar los estudios. Y por esa razón, entonces, de verdad me da mucho pesar tener que comentar que la educación, se habla de este enfoque por competencia, y algunos dicen, pero ¿para qué vamos a competir? ¿Con quién vamos a competir? Porque no se han tomado el trabajo a lo mejor de sentarse a reflexionar en sí, en qué consisten las competencias, sino es lo primero que se me viene a la mente, ¿con quién voy a competir? Y no es eso. Y de esa manera entonces pienso que de verdad no se está
no se está implementando la educación por el enfoque por competencia. Y del trabajo en equipo, profe, sí me refería a los chicos acá en el colegio, porque de verdad, eso usted no tiene idea cómo ocurre, y más ahora con esta modalidad virtual, que los jóvenes no quieren trabajar, entonces usted no tiene cómo, pienso yo, no hay cómo, porque ellos todavía no tienen esa madurez. Insisto, necesitamos ese grado de responsabilidad para poder entonces cumplir. Pero no era que me refería a que cada vez que uno trabaja en grupo no, sino que a veces los chicos, lastimosamente, pero eso es parte, ese es un proceso por la edad que ellos están ahora mismo cursando. Así que esa es mi opinión, profe. No, sí, claro, no. Yo no digo lo contrario. Pero lo que pasa también, lo que yo observo ahí, para terminar la idea, es que, y yo creo que a mí me pasaba cuando yo era estudiante, me recuerdo mi mamá me contaba que mi mamá me regañaba cuando yo estaba en primaria, en cuarto, quinto grado de primaria, porque me decía: Aldair, el maestro de ciencia me mandó una nota, dice que tú preguntas mucho, el maestro no le gusta que le preguntes. Y me decía: ¿por qué le preguntas tanto al maestro? Y le digo: mamá, es que estábamos dando el tema de los animales, y yo eso lo vi en el National Geographic y ya yo me lo sabía. Entonces yo le estaba preguntando al maestro para ver si él sabía también. Entonces el maestro no sabía, pero yo lo hacía para probar si el maestro sabía. Y yo creo que eso lo hacen muchos estudiantes ahora. O sea, ellos prueban al profesor que tanto sabe, como para decir: oye, si este profesor de verdad sabe, entonces le presto atención o no sé qué. Entonces, lo que pasa es que si uno como docente no hace esa clase divertida, no hace esa clase didáctica o no lo demuestra, yo creo que la planeación por competencia es una ventaja que tiene eso, que demuestra la utilidad de lo que tú estás enseñando, porque a veces decía: ay, pero ¿para qué yo voy a analizar o calcular utilizar el teorema de Pitágoras si yo no sé para qué eso me va a servir en la vida? Pero cuando tú le demuestras al estudiante que eso tiene una utilidad, el estudiante valora más ese conocimiento. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace falta a veces para captar la atención del estudiante y decirle: mira, esto, la utilidad que tiene en la vida es tal. Entonces ya cuando tú le das ese valor al conocimiento, que el estudiante ve que realmente es algo funcional, no que lo está aprendiendo por aprender, entonces ahí el estudiante se interesa más por la clase. Y ya si trabaja en grupo, entonces ya ve la realidad y entonces empieza a aprender, no porque tenga que pasar una materia, sino empieza a estudiar y a aprender porque realmente lo requiere. Entonces yo pienso que esa es una ventaja de las competencias, de aprender por competencia. Bueno, eso era para terminar la idea anterior. Pero sí, definitivamente yo creo, yo creo que los tres estamos de acuerdo en esto de que la educación en competencia solo está en papel. Me acuerdo, mi mamá es docente de escuela primaria y me acuerdo cuando yo le comenté lo que estaba, el curso que estaba tomando, le decía: pero ustedes hacen por competencia. Y me dice: sí, al de ir por competencia, no sé qué, objetivos, sí, de objetivo lo pasamos por competencia. Y yo dije: ajá, ¿y qué haces en el salón de clase? No es por menospreciar a mi mamá, a mi consideración, es muy buena maestra de escuela primaria, pero a veces el docente, como ya hemos dicho todo, no se le exige, y si no es porque tú como docente quieres mejorar cada vez, entonces si nadie te exige, tú no lo haces. Y no porque tengas que hacerlo porque alguien está presionando sobre ti, sino porque tú realmente quieres ser mejor docente cada día. Entonces, si viene una autoridad y te presiona para que tú hagas esto por competencia, lo vas a hacer, como ocurrió. Se pasó de objetivo a competencia, pero ¿realmente se aplicó? ¿Realmente hemos visto una mejoría en la educación nacional? No. Entonces, porque no hemos empoderado a los docentes, no le hemos dicho, no le hemos enseñado a los docentes la utilidad que tiene este aprendizaje por competencia. Entonces, yo creo que
hay que trabajar fuertemente con los docentes, porque hay muchos docentes, es una realidad, hay muchos docentes que solo se dedican a hacer lo que tienen que hacer y no dan la milla extra. Entonces, empezando por ahí, yo creo que hay que trabajar eso en que el docente realmente se involucre. Yo sé que hay muchos docentes que sí se involucran, pero también hay bastantes que no lo hacen, solo hacen lo necesario. Pero también, como comentaba la profesora Estela, las autoridades es parte fundamental, es la tercera pata de la mesa de tres patas. La tercera pata de la mesa de tres patas, el docente puede ser lo más que quiera, pero si la autoridad no está ahí para apoyar, todo se cae, la mesa no se sostiene. Y eso es lo que está pasando también hoy en día. Las autoridades, las prioridades, el gobierno, las prioridades que tiene, a pesar de que en campaña dijo que la educación iba a ser una prioridad, la verdad se ha demostrado que no ha sido así una prioridad en este gobierno y en todos los que han estado, sin hacer tintes políticos, en todos los gobiernos de estos últimos años, la educación siempre se ha quedado de última en estas cuestiones. Entonces, hay bastante que trabajar para enseñar por competencia, pero yo creo que vamos por buen camino, por lo menos ya en papel estamos, creo que es un avance, pero yo creo que si no empoderamos a los docentes, no vamos a avanzar del papel. Y una vez que yo creo que con los docentes empoderados y los maestros y los profesores de escuela, de escuela pública, tienen bastante poder político, por decirlo así, porque cuando ellos quieren pelear por algo, salen y protestan y logran varias cosas. Entonces yo creo que si salieran los docentes a protestar por exigir por buenos espacios y por la educación en competencia, empoderarlos a ellos, yo creo que se puede hacer un cambio en la educación, pero son muchas variables que hay que tener en cuenta, además de los docentes, sino de la administración y este tipo de cosas, pero lastimosamente aún no estamos enseñando por competencia, aunque el papel lo diga, pero en la práctica no. Pero espero yo, con buenos ojos, cuando alguno de nosotros, de los que estamos tomando el curso, sea ministro de Educación o rector de la Universidad de Panamá, trate de empoderar a los docentes para que se enamoren de la educación por competencia, porque yo creo que es un sistema muy bueno de enseñanza. Así que, bueno, yo creo que esas son las opiniones de todos nosotros. Voy a abrir los micrófonos para que demos nuestras reflexiones finales y de antemano gracias a la profesora Estela por asistir, gracias a la profesora Maruquel también por asistir a este debate que hemos tenido, mesa redonda. Yo creo que ha sido bastante productivo viendo los escenarios de la escuela privada, de la universidad. Entonces, bueno, de la escuela pública, perdón, de la universidad. Así que bueno, los dejo con los micrófonos para que den sus reflexiones finales. Bueno, para mí una reflexión final, más que únicamente el tema, una reflexión de la docencia. A veces aspiramos a ser buenos docentes y en realidad, bueno, de mi parte, lo que yo aspiro es que mis estudiantes, los que son mis estudiantes, algún día lleguen a ser excelentes profesionales. Eso es mi aspiración como docente. Evidentemente, eso solamente se puede lograr con docencia de calidad, solo se puede lograr con impartir los conocimientos de manera adecuada y profundizar en ellos, pero también esa parte que tiene que ver con las competencias. Hemos hablado de las competencias del saber y decíamos, bueno, el docente sabe o no sabe. No necesariamente el docente tiene que saberlo absolutamente todo, tiene que dominar la búsqueda de la información para poder dar respuestas a las preguntas. Lo segundo, somos los docentes conocedores de las habilidades. Cuando nosotros pedimos a un estudiante que se empape en una habilidad y nosotros no hemos desarrollado la habilidad ni siquiera de manejarnos en la computadora, entonces para poder enseñar hay que enseñar de ejemplos, ¿sí? Tenemos que ser
capaces también de romper nuestros propios miedos, nuestros propios temores, y que los estudiantes nos vean como entes capaces, emprendedores. Y la última, que tiene que ver con la competencia actitudinal, la actitud. Si yo tengo ante mí la actitud de un docente acabado, de un docente poco importa, desinteresado, impuntual, deshonesto, ¿cuál es la actitud que vamos a enseñar? O sea, nada está escrito en el papel. En realidad no es el papel el que va a definir cómo vas a ser tú como docente. Eres tú, tu personalidad, tu capacidad de saber, de tratar de buscar ese conocimiento y de impartirlo de una manera amigable, didáctica, bondadosa, porque en la docencia hay que ser bondadoso. ¿En qué sentido? No podemos quedarnos con la información para después evaluar lo que no hemos dicho o lo que no hemos propiciado. Entonces, para enseñar por competencias, los docentes debemos ser competentes en conocimiento, debemos ser competentes en habilidades y debemos ser competentes actitudinalmente. Para mí, la docencia y el mejor docente es el que forma buenos profesionales. Profesora Maruquel. Bien. Primero que todo, sí. Como reflexión final, yo diría que debemos seguir en esa lucha para lograr la formación integral de los estudiantes. Pero como comentaba la compañera Estela, tenemos que también enseñar con ejemplos. Eso desde inicio se inculca, se enseña con el ejemplo. Si usted no practica buenos ejemplos, ¿cómo los va a exigir? Entonces, para esto, yo tengo que dar primero ese paso, ser el ejemplo para esos chicos, para esos nuevos profesionales. Y sí, me gustaría que cuando propongamos aquí al compañero Aldair, ya sea para rector o para ministro de Educación, oiga, se pueda lograr este enfoque, esta educación, perdón, a través del enfoque por competencia, porque de verdad facilita el aprendizaje al estudiante. Estamos pendientes a ese proceso de enseñanza, ese proceso de aprendizaje, para ver qué es lo que logra el joven y lo que no alcanza, entonces reforzar, ayudarlo. Porque para eso estamos, para ayudarlos. Nosotros ninguno nació sabiendo. A nosotros nos enseñaron también buenos educadores. Claro, la actitud es importante, porque si su actitud es negativa, usted no va a aprender. Pero cuando uno se esfuerza, esa actitud positiva para lograr lo que yo no pueda, sí, lo voy a hacer. Otro punto también quería tomar el del ejemplo de los chicos en la universidad. En ocasiones se habla que el estudiante egresa de la universidad y no sabe nada. No es que no sepa, sí saben, ellos adquieren conocimiento, pero ahí está el detalle, no se puso en práctica esas habilidades. El joven, a lo mejor esas habilidades están ahí dormidas, reposando, y no tuvo el momento, el espacio para llevarlas a cabo. Entonces nosotros, como responsables de la enseñanza, debemos dar lo mejor de sí. No enseñar o querer ser un docente porque me van a pagar más, voy a generar más ingreso, no, sino hacerlo por vocación. Aquel docente que por vocación realiza su trabajo siempre se convierte en ejemplo. Pero el docente que llega, como comentó la profesora Estela, que llega a su puesto de manera desinteresada, poco importa,
claro, ese docente, en vez de ayudar, de incentivar al estudiante a que se forme, lo que está haciendo es que el joven a lo mejor se convierta en otro ocioso más. Y no es eso lo que se quiere, es formar a profesionales integrales capaces de enfrentarse al mundo cambiante, a esta era de los millennials y así sucesivamente. No quedarnos rezagados en lo que yo aprendí, solamente eso es lo que debo enseñar, no. Tengo que ir también en ese aprender y reaprender para poderlos capacitar de tal manera que sean unos profesionales competentes en la vida. Esa es mi intervención. Bueno, mi reflexión final sería, ya lo había pensado antes de que la profesora Estela lo había dicho, pero sí, definitivamente tenemos que ser docentes competentes. Tenemos que serlo, porque como tú le pides a una persona que enseñe conocimientos si no los tiene, cómo le pides a una persona que enseñe una habilidad si no la tiene, o cómo le pides a una persona que enseñe valores y actitudes si no los tiene. Entonces tú tienes que conocer lo que estás enseñando para asegurarte de que la persona que está aprendiendo los vea en ti y pueda replicarlo y decir, oye, mira, ese docente es así, yo también quiero ser como él. Ese docente es de esta manera, a mí me gustaría ser como él. Esa es una. Dos, que algo que me gusta a mí de las competencias es que le das hasta cierto punto independencia al estudiante y le das esa capacidad de desarrollar esa metacognición, de que él desarrolle pensamiento crítico, de que él desarrolle la toma de decisiones. Y eso lo vamos a desarrollar cuando sometemos al estudiante a un problema, a una situación problema, para que cuando él esté en la vida real, él pueda tomar la mejor decisión, pueda formular diferentes decisiones y escoger cuál es la mejor para esa situación, pueda tener un pensamiento crítico y no dejarse influenciar por comentarios o ideas que quizás no tenga tanta injerencia sobre la situación que él está atravesando en ese momento o ese problema. Entonces, esa es una de las ventajas que la enseñanza por competencia nos permite, desarrollar esa metacognición al estudiante. Pero también es cierto de que el docente tiene que demostrar desarrollo de esa metacognición, tener pensamiento crítico, tener una buena toma de decisiones y irla estimulando al momento que se está formando al estudiante, ir estimulando ese pensamiento crítico, esa toma de decisiones. Entonces, yo pienso que al final, y vuelvo lo que comentaba atrás, cuando nos empoderemos nosotros como docentes y veamos las bondades que tiene la enseñanza por competencia, nadie nos debe obligar a implementarlas. Nosotros, como buenos docentes que somos, vamos a querer implementarlas inmediatamente. Entonces, yo pienso que la enseñanza por competencia tiene muchas ventajas, como ya hemos discutido, pero lo mejor va a ser cuando realmente lo estemos implementando. Cuando realmente estemos enseñando por competencia, entonces vamos a ver los resultados en las diferentes pruebas y todas estas cosas que se hacen, las pruebas PISA y las pruebas de admisión a la universidad, y realmente el personal que estamos o los profesionales que estamos nosotros entregando al país. Realmente vamos a ver la diferencia cuando empecemos a enseñar por competencia.